Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 25 de octubre de 2018. Datos económicos interesantes, expectativas de los empresarios en Alemania cayeron más de lo esperado por el mercado. En Europa también el Banco Central confirmó la expectativa, tasa de interés inalterada en sus decisiones de política monetaria. Esto no fue sorpresa, así como tampoco lo fue los anuncios o la ratificación de que el programa de compras de activos finalizaría este año. En los Estados Unidos se publicaron cifras de inventarios mayoristas, crecieron menos de lo esperado en la versión preliminar o en la medición preliminar del mes de septiembre. Órdenes de bienes durables en vez de contraerse subieron. El mercado laboral, de acuerdo a las solicitudes iniciales de subsidios al desempleo, continúa sólido, 215.000 solicitudes, esto es cerca de esos mínimos históricos del indicador, y en América Latina ventas minoristas en México alineado con lo que el mercado había estado esperando o anticipando, repunte de casi 4%. Con respecto a lo que resta en la jornada, tenemos indicadores de cuenta corriente en Brasil, en los Estados Unidos, indicadores adelantados de lo que es el sector inmobiliario, conocido como indicador de ventas pendientes de vivienda. También tenemos colocaciones de notas del Tesoro, bueno, títulos del Tesoro de los Estados Unidos por 31 billones de dólares, declaraciones de una de las presidentes de la Reserva Federal, Loretta Mester, y en Argentina colocación de títulos a una semana, como pues ha venido ocurriendo últimamente. Tasas de corte en Argentina son anormalmente altas, de casi 72%. En los Estados Unidos, las amenazas a líderes demócratas y a cadenas de televisión se están quedando sin explicación y genera sin duda un alto nivel de incertidumbre. El día de ayer el mercado accionario sufrió durante la jornada debido pues a este tipo de paquetes bomba que pues aún no se ha logrado identificar su procedencia. Con respecto a lo que ha mencionado el presidente Trump, él se ha limitado por el momento a afirmar que esto es la consecuencia de los errores de los medios de comunicación. Y en Argentina, el día de ayer en la noche, se aprobaba en el Congreso un recorte presupuestal para el año 2019 y ajustarse o cumplir los mandatos del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, fue una votación muy ajustada, donde la coalición de gobierno apenas pudo superar a los movimientos de oposición liderados obviamente por la familia Kirchner. Con respecto a las métricas que tiene ese presupuesto o esos eh, digamos, componentes económicos, se destaca la expectativa de contracción económica para este año en 2.4% y del 0.5% para el próximo año. Los mercados accionarios hoy, pues, están mostrando un tono un poco más amigable de lo que tuvimos durante la última jornada. En Europa se nota algunos deseos de repuntes, pero pues digamos no es un comportamiento generalizado. Y en mercados emergentes también. En Estados Unidos los futuros con variaciones positivas de casi medio punto porcentual, pero sin lugar a dudas nunca comparables con la pérdida de la última jornada. Estas tensiones comerciales, estas dudas del Brexit, del presupuesto italiano, de lo del periodista saudí que murió en un consulado de este país en la ciudad de Estambul, de las dudas obviamente de si es bueno o no que la Reserva Federal continúe incrementando su tasa de interés, se unió pues todos estos temas de pues, sorpresivos, de esas amenazas a varios líderes en los Estados Unidos o personalidades que en algún momento criticaron al presidente Trump y a su administración. Tratar de establecer la permanencia de esta situación a la baja, pues es difícil, sin embargo, como hemos reseñado en anteriores oportunidades, generalmente estos movimientos o estos sismos en los mercados ocurren o pues pasan agrupados en varias jornadas, así que si bien es cierto hoy está yendo un poco más tranquilo, la volatilidad seguirá siendo muy alta y uno no puede descartar que caídas adicionales en el corto plazo se puedan presentar. Desde el punto de vista puntual, queremos destacar la noticia de Tesla del día de ayer. Si bien es cierto, no es una acción que domine el mercado accionario como es el caso de Apple, sí es un emprendimiento que ha generado gran interés. Finalmente, y por primera vez en 15 años, la compañía logró registrar un trimestre con números positivos, a pesar de no haber alcanzado los objetivos de producción de 5.000 vehículos. Está cerca de los 3.300.
Con relación a esto, la utilidad fue de 1.75 dólares por acción cuando el mercado aún esperaba que registrara pérdidas e incluso durante el trimestre registró un flujo de caja positivo, lo cual reduce la necesidad de buscar nuevas inyecciones de liquidez por parte de sus accionistas o nuevas inyecciones de capital. La acción está nuevamente repuntando cerca de los 310, 320 dólares cuando hace un par de semanas estaba cerca de los 250. En cierta medida esto le da respaldo a Elon Musk, le gana el pulso un poco a todos esos participantes en el mercado accionario que tenían grandes posiciones en corto en el emisor. Eso por ahora los dejamos con Natalia. Los futuros del Standard Poor's vamos a ver que continuaron pues la caída pronunciada con la que venían en las últimas jornadas. Nos estamos alejando aún más de lo que es ese nivel de los 2.800 puntos y estamos acercándonos ahora a lo que sería ese reciente mínimo que registramos para comienzos del año en el mes de marzo, que estaba cercano a los 2.600 puntos. Sin embargo, pues hoy tendremos varios resultados importantes a nivel corporativo. A la fecha ya 200 compañías han revelado resultados referentes al tercer trimestre del año con una sorpresa del 86,43%. Hoy a cierre de mercado tendremos resultados importantes de Google, Amazon, Mattel e Intel, para los cuales se espera que en su mayoría, pues a excepción de Mattel, representen y sobrepasen las estimaciones de los analistas. En cuanto al mercado de divisas, el día de ayer el índice DXY, que les recuerdo que mide la fortaleza del dólar frente a las 6 principales monedas globales, alcanzó su nivel más alto desde el 17 de agosto, lo que generaba pues un deterioro en las principales monedas y entre esas lo que fue las monedas de mercados emergentes y, como lo veremos más adelante, el caso del peso colombiano. Hoy algunas monedas intentan ganar ese terreno perdido, lo que es el dólar australiano y el peso mexicano, con avances del 0.33% y del 0.29% respectivamente. En cuanto al mercado de materiales básicos, el oro cayó la jornada anterior por una recuperación sostenida del dólar, que pues ya había llevado el metal a un máximo de 3 meses en la jornada del martes, pero pues como es usual en la volatilidad de este activo y particularmente su correlación con el dólar, generó entonces un retroceso importante en la jornada anterior. Con respecto al mercado petrolero de Arabia Saudita, considera que puede haber una sobreoferta durante este trimestre y que va a estar gestionando esto de manera cuidadosa. Al mismo tiempo, tenemos que el príncipe heredero prometió el día de ayer castigar a los culpables de la situación del periodista. Esto puede ser una cortina de humo. En apariencia, los turcos no quieren desestabilizar al gobierno, así como lo estamos viendo ya en titulares el día de hoy, pero queda la duda si en algún momento el príncipe heredero será apartado o no. Por el momento es una hipótesis que no tiene demasiada probabilidad, pero es algo a lo que vendremos a hacerle seguimiento en las próximas semanas. Desde la parte técnica, el día de ayer el dato oficial de inventarios compartido por la Agencia Internacional de Energía estuvo por encima de las estimaciones. De hecho, mostró un aumento en los inventarios de petróleo de 6.35 millones de barriles, muy por encima de las estimaciones, que pues estaban alrededor de los 3.67 millones de barriles. En cuanto a los inventarios de gasolina, estos cayeron 4.8 frente a la expectativa, que era un poco más moderada, una caída de 1.7 millones de barriles. Por ende, vimos una presión mucho más fuerte a la baja, de hecho, pues ya por debajo de lo que es el nivel de los 68 dólares el barril para el WTI y acercándose a ese reciente mínimo de los 66. Este sería el siguiente soporte a monitorear. En la jornada de ayer, pues cayó más de un 4% luego de conocerse el dato de inventarios, por lo cual pues mucha atención a ese nivel de los 66 y lo que sería el siguiente nivel de entrada cercano a los 68. Como era de esperarse, ante todas estas situaciones de aversión al riesgo y de incertidumbre, los inversionistas han buscado refugio en los tesoros de los Estados Unidos, cuyas tasas del 3.12% están dentro de las más bajas de las últimas 3 semanas. Hoy, como mencionábamos, colocación de tesoros a 7 años por 31 billones de dólares. Al mismo tiempo, esta mañana el Banco Central Europeo, como mencionamos, ratificó lo que el mercado ya había estado anticipando. Por eso, digamos, no ha habido un gran impacto de los anuncios. Veremos si el próximo año puede haber algún tipo de modificación. El mercado espera el primer incremento de tasa hacia el cierre del verano en apariencia o comienzos del mismo, por lo que digamos que no ha habido
movimientos adicionales. Con respecto a los Estados Unidos, el presidente de la Fed de Dallas ratificó también su postura de apoyar incrementos graduales adicionales. Él considera que la tasa podría alcanzar niveles entre el 2,75 y 3%. Actualmente está entre el 2 y 2,25. Esto supondría entre 2 y 3 incrementos más antes de que la entidad reflexione si es el momento de dar una pausa o no. Y en los Estados Unidos los productores o los empresarios ya están diciendo que debido a los aranceles están sintiendo un incremento en los costos. Y en un momento en que la economía estadounidense va tan bien, pues lo más normal es que terminen transfiriendo este incremento de costos a los consumidores, es decir, mayor inflación. Al presidente Trump durante campaña le decían que eran errores estratégicos las políticas que estaba proponiendo por diferentes causas. Cuando él hablaba de un recorte de impuestos, le decían que en un momento en que la economía ha venido creciendo de manera saludable y que tienen un desbalance externo, esa política monetaria expansiva lo que iba a hacer era incrementar más ese desbalance internacional por mayores compras de los consumidores. Eso es efectivamente lo que ha venido ocurriendo a pesar de la implementación de aranceles. Estados Unidos hoy tiene un déficit comercial superior a lo que recibió el presidente Trump en su primer día de administración. Por otro lado, también le dijeron que en momentos en que la economía venía bien, imponer aranceles para balancear el tema de comercio internacional, lo único que iba a generar era más inflación y esto es lo que estamos viendo en este momento. Y el presidente Trump además criticó ahora a la Reserva Federal por incrementar la tasa de interés, pero en este momento la entidad no tiene más remedio que continuar haciendo ajustes monetarios para que no tenga una situación futura o un riesgo futuro aún peor. Así que todo esto se le ha venido criticando al presidente Trump, incluso desde los mismos días de campaña. Él no hizo caso, pero aquí estamos viendo las consecuencias ya en el mediano y en el largo plazo. De corto plazo, por supuesto, todos estuvieron felices con cifras de crecimiento de Estados Unidos en el 3 o por encima del 3%, pero las consecuencias las estaremos viendo en los próximos años. Eso es todo por ahora. Comenzamos el reporte Colombia, donde algunos anuncios de carácter corporativo han llamado la atención. Moody's considera que la banca colombiana mantiene esos riesgos de tipo fiscal. Son dos formas de verlo. Primero, desde el punto de vista del apoyo que el gobierno puede darle ante una situación complicada, pues si el gobierno colombiano tiene necesidades fiscales o restricciones fiscales, no puede ayudar a la banca y por eso Moody's considera que hay que mantener la perspectiva negativa. También esas necesidades de carácter fiscal podría generar en algún momento alguna reforma tributaria que afecta al sistema financiero. Y por otra parte, considera que la exposición a Centroamérica, donde hay una alta volatilidad, también le resta o le genera un poco más riesgo a la banca colombiana y por eso decidió, como mencionamos, ratificar la perspectiva negativa. En otras señales mixtas que fortalecen la idea de una recuperación moderada de la economía colombiana, tenemos que las encuestas de confianza al sector empresarial entre comercio e industria pues muestran situaciones mixtas. La de los comerciantes mejoró, la de los industriales empeoró. EPM anunció el día de ayer que consideraba que no había suficiente sustento jurídico para salir a hacer esos pagos o esas indemnizaciones a la gobernación de Antioquia. Esto será entonces un largo proceso como de discusión entre pues, la empresa que es propiedad de la ciudad de Medellín, el municipio de Medellín y la gobernación de Antioquia por todo este proyecto de Hidroituango. Y debido a ese nuevo brote de fiebre aftosa en el Cesar, el principal mercado de exportación colombiano de carne decidió cerrar sus puertas a los productos. Estamos hablando de Rusia, donde el 60% de las ventas internacionales de carne estaban siendo dirigidas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. En cuanto al índice Colcap, vamos a ver que pues el día de ayer continuaba muy en línea con lo que era la dinámica de los principales mercados accionarios, es decir, a la baja, y veíamos que sobrepasaba ese nivel de los 1.420 puntos. De hecho, nos estamos acercando a los 1.400, que es el mínimo que hemos visto en los últimos casi 3 años para el índice accionario y sucesivas explosiones de volatilidad que hemos observado en las últimas semanas, lo que han llevado entonces a esta caída bastante pronunciada en las acciones. Sin embargo, pues ya estábamos esperando lo que era la publicación de la canasta informativa del rebalanceo del índice Colcap y con esto podríamos ver algo de recuperación también en algunos emisores que impulsen un poco el índice al alza. Respecto a este, vamos a ver aquí en la tabla cómo son los flujos probables que tendremos. La canasta fue compartida el día de ayer a cierre de mercado
donde sobresale lo que serían pues lo que ya estábamos esperando y lo que estimábamos, que es la salida de Promigas del índice y la entrada o reingreso de lo que es la acción de la Bolsa de Valores de Colombia. Esta reingresaría entonces al índice, veremos entonces flujos importantes de compra sobre la misma y por esta razón estamos viendo que la acción sube un 4,27% a esta hora de la mañana. Tendremos también flujos de compra interesantes en lo que es preferencial Bancolombia, aumentará levemente su participación, con lo cual tendremos un flujo de compra de cercano de 38.000 millones de pesos. Esto equivale a cerca de 3 días de negociación promedio y para la referencia ordinaria también tendremos un flujo de compra de 20.000 millones aproximadamente, equivalente a 1.3 días de negociación. Grupo Sura también tendría entonces un aumento en su participación dentro del índice, lo que generará un flujo de compra estimado de casi 10.000 millones de pesos. Y lo que esperábamos, que era el aumento más importante en Grupo de Energía de Bogotá, después de lo que fue la enajenación por parte del distrito, las dos etapas que se llevaron a cabo durante la segunda que se llevó a cabo en lo que fue el tercer trimestre del año. Esto afectaría al flotante, con lo cual aumenta de participación dentro del índice, pasamos de un 4,36% a cerca del 6% de participación, generando un flujo de compra cercano a los 65.000 millones de pesos, con lo que es el volumen usual para esta acción, que les recuerdo es un poco, digamos, un bajo volumen de negociación, sería cercano a 11 días de negociación promedio para lograr este flujo de compra o lo que sería, pues ya que se ajuste el ETF a la nueva canasta del Colcap. En cuanto a los flujos de venta relevantes, veremos una reducción en lo que es Ecopetrol, no es un flujo tan relevante, digamos 16.000 millones de pesos, es menos de un día de negociación para la acción, pero pues sí presionaría un poco más la acción a la baja en línea a lo que ha sido una caída por parte de los precios del petróleo. Otras referencias que podrían presentar flujos de venta, sobresale Corfi Colombiana con un flujo de venta de 12.000 millones aproximadamente. Este pues sí equivale cerca de 12 días de negociación, recordando que es una acción que pues ha bajado bastante sus niveles usuales de negociación diarios. Promigas, pues el flujo de venta que ya ha sido relativamente descontado en los anteriores días por su salida del índice, y Grupo Aval también tendremos un flujo de venta dado que su participación va a reducir cerca de un 0.24% dentro del índice. Así que esta sería la canasta informativa por el momento. La definitiva será a partir del 31 de octubre y entrará en vigencia lo que es el 1 de noviembre. En otras noticias corporativas, ya está relacionada con Cementos Argos. La compañía, a través de información relevante, dio a conocer que suscribió un crédito sindicado entre su subsidiaria en Estados Unidos como deudor y 5 importantes agentes estructuradores por un valor de 600 millones de dólares con una duración de 5 años. Los recursos serán destinados para prepagar créditos existentes y mejorar el perfil de endeudamiento de la compañía. Esta pues está siendo tomada como una noticia positiva. Estamos viendo algo de avances para la acción a la apertura del mercado, un 0.14% para la misma. Y en cuanto a noticias relacionadas con Cemex, hoy salen los resultados corporativos. De hecho, ya se dio a conocer digamos, un reporte de prensa previo a lo que será el reporte oficial de resultados del tercer trimestre del año, donde sobresalen los siguientes puntos. Las ventas totales cayeron un 8% comparadas con el tercer trimestre del 2017, principalmente por una caída en los volúmenes de venta de cemento gris, concreto y agregados del 7, 9 y 8% respectivamente. La compañía sigue implementando lo que es la estrategia de Value Before Volume, por lo que los precios en dólares de cemento gris aumentaron un 2% y los otros dos disminuyeron, pero pues fueron disminuciones bastante leves que pues no compensarían entonces el deterioro también en volúmenes de venta. En Colombia los resultados son en apariencia mejores que los del trimestre anterior, sin embargo es aún pronto para considerar el cambio en la dinámica del sector cementero del país. Ese punto de inflexión que estamos esperando que cambie en el corto plazo pues no se ha dado, y de hecho los directivos de la compañía dicen que pues a pesar de que ya se están dando algunas señales de recuperación, es aún muy pronto considerar que ya se recupere o que retornen a niveles normales los despachos de cemento y de concreto.
Recibieron durante el periodo 31 millones de dólares por la venta de un negocio de distribución en Manaus, Brasil. Esto mejoró lo que fue el flujo de caja libre para la compañía, pero pues es un evento, digamos que muy puntual y que no se va a seguir registrando, por lo cual pues digamos que tiene que ser apartado un poco de la dinámica usual de la compañía. La utilidad neta cayó 8 millones de dólares, principalmente por esa caída en los volúmenes vendidos y una estabilidad que veremos en los costos. Así que pues la perspectiva, digamos que la lectura por ahora de manera previa siguen siendo resultados negativos para la cementera. Puede que estén siendo tomados un poco en el terreno positivo por lo que sería esa leve mejora en la dinámica en Colombia y la perspectiva para que cierre de año comience a mostrar señales de recuperación. Estaremos compartiendo con ustedes el reporte completo a lo largo de la jornada. La teleconferencia será programada para las 11 de la mañana. En cuanto al peso colombiano, pues nos sorprende el día de ayer, se registró una explosión de volatilidad al alza, de hecho veíamos que se acercó a niveles de los 3.150 pesos, niveles que no observábamos desde el 2016, cuando se presentó también digamos que un movimiento al alza bastante pronunciado. Ya el siguiente nivel a considerar estaría cercano a los 3.200, máximo también de los últimos 2 años. Por el momento, pues el dólar sigue fuerte frente a las principales monedas, así que no descartamos que se mantenga cercano a estos niveles en una tendencia positiva que ya lleva casi 3 meses de consolidación y que pues está dando la razón a muchos analistas que consideran que tendremos un peso colombiano para cierre de año cercano a los 3.200 pesos. Y finalmente lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 6.43 y a esta hora de la mañana sobrepasan este nivel, 6.47, acercándose una vez más al 6.50, que fue niveles alcanzados para noviembre del 2017, tendencia positiva que ya lleva cerca de 5 meses consecutivos de consolidación, y los niveles a monitorear estarían sobre el 6.37 y el 6.30. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.